una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar La Burra Arisca sin anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music Y disfruta millones de podcasts. No eran, así nacieron. 3 mujeres en sus 40s, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto así se puso muy incómodo. Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca. Soy Rodolfo Ramírez y esta es La Burra Arisca. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Burra Arisca. Yo soy La Margator. Yo soy Adina Chelminsky y yo soy Laura Manso. Y estamos hoy de manteles largos. O sea, poca gente creo que nos puede agregar tanto a la conversación de todo lo que somos nosotras en nuestras vidas, sea la vida que cada una de nosotras quiera ser, o cada una haya escogido ser, o a cada una le haya escogido ser, como el invitado que tenemos el día de hoy, Rodolfo Ramírez, y el tema que tenemos el día de hoy que tiene que ver con la innovación. Rodolfo, para aquellos que no lo conocen, dirige, fundó, ¿cómo llamarías tu Redbox? ¿Un espacio de innovación? Define lo que haces. Mira, tengo 21 años haciéndolo y todavía mis papás hace algunos años me preguntaban qué hacía y solamente les podía decir que era un trabajo digno, ¿no? Porque este tema de innovación es un poquito complicado de explicar, pero tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero cuando me preguntan cómo lo defino, a veces decimos que es una agencia, a veces decimos que es una consultora, pero en realidad es un grupo de gente. Es un grupo de gente que ayuda a clientes de todos los perfiles, desde un emprendedor muy joven que está arrancando hasta una multinacional que está en muchos países, a pensar qué sigue. A ver qué sigue, a darle forma, a bajarlo, a hacer que funcione. Si tienes una empresa, o sea, no puedo ir yo. Claro. Yo puedo ir yo a ver a qué innovar, sigue. sí, de La Margator. Un individuo, claro. ¿Cuándo puedo ir? Saliendo de aquí A nos ver, vamos. En lo que quedan ustedes, Ajá. Sí quiero decirte que algo en lo que no innovamos en La Burra Arisca, porque siempre lo hacemos exactamente igual, Ajá. es que el invitado que llega a La Burra Arisca tiene que hacer una pregunta incómoda. Así es que, sin innovación, tú innova en tu pregunta. Perfecto, muy bien. Les platicaba antes de que entráramos al aire que siempre es un reto esa pregunta, ¿no? Entonces escuché a los que estaban los capítulos pobres antes de mí, otros. Víctimas. Pobres Exacto. almas en Víctimas. desgracia. un par de cenas con mis hijos pidiendo soluciones, con mis colegas del trabajo, y como no llegamos a nada, entonces busqué tarjetas de preguntas y traigo 2. Entonces se las voy a poner sobre la mesa y ustedes escogen. Buenísimo. Y la Me otra encanta. se las dejo para otro invitado que no llegue preparado. Genial, eres lo máximo. ¿Están listos? A ver. ¿Pero quién va a escoger? ¿Nosotros o tú vas a decir? No, ustedes van a escoger. Sí, Sí, sabes que la tienes que la tienes que contestar. responder. Sí, claro, Ok. por supuesto. Ok. Y sí sabes que preguntarle a 3 mujeres que escojan entre 2 cosas Es imposible. básicamente una... Guerra. Se nos va a ir el programa. Pero bueno, tú Venga. Es adelante. parte de, claro que sí. A ver, ahí les va, son 2. La primera es, ¿qué te da más temor? ¿El éxito o el fracaso? ¿Y por qué? ¿Ok? Y la otra es, ¿qué parte de tu vida funciona y qué parte de tu vida duele? Ok, vámonos. Ok, ¿Cuál vamos a contestar? O sea, ¿todas contestamos la misma? Sí. Sí. sí, evidentemente. ¿Cuál quieren contestar? Ok, sería muy fácil decir que te da más miedo el éxito o el fracaso. Ujú. O sea, es una pregunta creo que más fácil y menos comprometida. Y como aquí nos comprometemos con todos, Ok. te voy a decir qué parte de mi vida funciona y qué parte de mi vida duele. Puta madre. ¿No tienes una pregunta un poco más fácil? Ustedes fueron los que lo pidieron. Tú escogiste. Yo soy Pero una no nos pendeja. preguntaste. O sea, además. exacto. ¿Cómo? Esto tú es el decidiste. ejemplo claro de que en La Burra Arisca manda Daiva. ¿Por qué me hacen caso? ¿Por qué me A hacen ver, caso? exacto, nos estamos revelando A a ver, decir. va. ¿Que Está tú qué bien. quieres contestar? Yo creo que la de Daiva está más punch. Sí. Tiene más punch. Bueno. O sea, vas. la otra es muy fácil. Equivocarse es el camino de hacerlo mejor. Ya. Ok, ¿qué parte de mi vida funciona? En este momento, hoy, sentada acá, ¿qué parte de mi vida funciona? La organización y la diligencia con la que enfrento mi vida. O sea, siento que estoy en un momento de mi vida en donde no tengo
resueltas las respuestas, por decirlo así, pero como que tengo los caminos para encontrar soluciones, mal que bien, a la mayor parte de los asuntos que funcionan. ¿Qué parte de la vida me duele? Hijos. En este momento de mi vida me duele mucho el tema de la maternidad. Y va a sonar muy, muy, muy cliché porque tengo 25 años siendo mamá y creo que nunca en mi vida me había dolido tanto la maternidad, porque ahorita que mis hijos están yendo de mi casa y estoy a 5 meses casi de quedarme con la casa vacía, me doy cuenta, hijos, de mucha... Esas cosas que te dicen tienes que preparar a tus hijos para hacerlos volar y tú ser fuerte y encontrar... Te das cuenta que un día sí va a llegar ese día en que sí los vas a tener que dejar volar y sí vas a necesitar confiar en que lo que les enseñaste... No es teoría, en práctica vas a tener que confiar en que lo que les enseñaste es lo correcto y en donde vas a tener que entender que si se equivocan, se equivocaron y no vas a poder hacer nada. Y en donde vas a tener que entrar en la congruencia de que si los educaste con alas... si lo haces bien es que van a volar. Van a volar y vuelan sin ti. Entonces, ¿qué parte de mi vida me duele mucho? Y me duele de que me levanto llorando. O sea, sí es una parte que me duele mucho. En este momento es maternar. Bueno, Wow. Vas, Laura. Maternar siempre Porque si duele. no va a llorar y llorar enfrente de la gente no es cool. Yo no soy mamá, pero parece que maternar siempre duele. Siempre. ¿Qué parte de mi vida, cómo es la pregunta? ¿Qué parte de mi vida ¿Funciona? funciona? ¿Cuál duele? Creo que es la misma. Una parte de una parte de mi vida que es la autoconfrontación, el autoconocimiento, el viaje hacia adentro. Sé que es y sé por experiencia, porque lo he hecho y lo he practicado muchos años, desde que entendí que era parte fundamental, pero de mi vida, que será hace unos 20 y tantos años, que empecé como con un viaje de introspección, de diferentes maneras, lo que sea hacer ejercicios, sea meditar, sea como hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Sea la espiritualidad. Funciona en tanto que me ha dado resultados y soy una mejor persona ahora. Uh-huh. Pero también me doy cuenta que duele porque pues, estoy muy lejos de quizá tenerlo todo resuelto. O sea, duele en el sentido cuando entonces pasan los años y crees que has avanzado y llega otro problema de los muchos que tenemos en la vida y me vuelvo a topar. Pues deja ya el mundo de afuera que no puedes controlar, pero tú siendo como encontrándote con otra falla, encontrándote con cómo en esto me siento atorada y en esto no lo entiendo y que tiene todo que ver conmigo misma. Creo que es siempre que me dicen qué es lo mejor que has hecho en tu vida, lo mejor que he hecho en mi vida es conocerme a mí misma. Uh-huh. Pero también me hace falta muchísimo resolver muchas cosas. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero eso no quiere decir que no duela. Por supuesto. ¿No? Entonces, cuando se duele. Ajá. Uh-huh. Y entonces entiendes que es un proceso, pero, o sea, en esa conciencia siguen doliendo cosas, ¿no? Claro. No las mismas que hace 20 años. Uh-huh. Otras, pero creo que pues, así es la vida, ¿no? Yeah. Eso. Quiero decir que esta pregunta sí es incómoda para mí. No siempre, normalmente nos pitorreamos. Sí, ahorita las estoy muy serias. He oído otros capítulos. Sí, de la cabina de control. O sea, no es lo mismo contestar esto que si te sacas los mocos, como nos preguntó Clara Lau, güey. O sea, ¿qué parte de mi vida funciona? Quiero decir que mi vida dejó de funcionar cabrón hace 7 meses y no ha funcionado nada bien esos 7 meses, ¿no? Entonces, una vez dicho lo cual, creo que lo que funciona es la resiliencia. O sea,
la capacidad de adaptarme al cambio y de decir, ok, ya no hay esto, ¿no? Ahora, ¿por dónde le voy a hacer? Y a veces ni siquiera sé por dónde le voy a hacer, pero me levanto y voy y lo averiguo. Entonces, funciona la capacidad de seguirme levantando en las mañanas y decir, o sea, no hay otro camino más que caminar. ¿Qué parte duele? Toda, ¿no? Toda, güey. Que tu proyecto de vida cambie, ¿no? Después de 24 años con alguien, duele cabrón la expectativa que tenías y según tú el camino que era. Y renovarse, güey, lo que decías tú, o sea, renovarse duele todo el tiempo, ¿no? O sea, reconocerte, reagruparte, decir, güey, soy yo y estos escuincles. O sea, como cambiarlo, por más que te conozcas y por más que tal, vas pensando que a los 50 ya tienes tu shit together y resulta que en mi caso, a los 50, o sea, shit está por todos lados, güey. ¿Cuál together, no? O sea, explota. Y entonces es tremendo decir, güey, lo único que puedo hacer es agarrar un trapo y empezarlo a limpiar. Y eso es terriblemente doloroso porque empieza por ti. O sea, no es echarle la culpa a alguien más, no es quién me va a salvar, aunque sí hay gente que te salva, pero es hacerte cargo de ti. Y eso es súper doloroso. Y al final es lo que hace que siga funcionando, ¿no? Claro. ¿Tú pensaste que esto en un programa de reír? Para nada. Vamos a llorar. Vas. A ver, para mí, ¿qué funciona y qué duele? Funciona lo que he construido en 50 años. Hay muchas dimensiones muy interesantes. Mis hijos, el trabajo, gente muy querida y muy admirada. Y lo que duele son los siguientes 50. ¿Por qué? Yo quiero vivir 125. No, qué horror, yo por ningún motivo. No, a ver, la medicina y hablando de estos temas de innovación va a cambiar radicalmente en 10 años. Exacto. Van a haber tratamientos que te van a quitar un año por año recorrido. Y quiero llegar a los 125. Es decir, tú puedes llegar a los 100, en teoría, con esto nuevo que va a pasar, como llegas hoy a los 60. Corriendo, esquiando, jugando fútbol, perfectamente lúcido. Ya lo demás será tiempo extra. Entonces, repensar todos los componentes para los siguientes 50 y ver cuáles tienes que cambiar, duele. Y cambiar los que son necesarios, duele muchísimo. Ajá, pero como porque para terminarte de entender. O sea, o sea, como algún ejemplo. Mira, por ejemplo, la relación con mis hijos, ¿no? Entonces, los siguientes años va a ser completamente diferente a niños chiquitos que dependían de mí, a uno que está entrando a la universidad y el otro que va para secundaria, donde entonces se rehace esa parte. La relación con amigos también, ¿no? Con los padres, pues ya mi papá ya se nos adelantó, mi mamá está más grande, hay otras cosas por ahí, ¿no? En el plano personal también cambios muy radicales. Entonces, todo esto es en beneficio, no es una decisión es que las cosas estaban mal hacia atrás, sino quiero estar mejor para los siguientes 50. Por eso, renovarse, reinventarse o morir. Bueno, este programa ya acabó. Ya les dejamos mucho que pensar. Nos vemos la semana que entra, ¿no? Pero es lo que sí, nada más para cerrar esta pregunta, creo que siempre es bueno tener un balance, porque cuando las cosas van mal, es muy fácil atraparte en lo que duele. Sí, claro, te cilindreas. Duele. Abajo, Exacto. Sí. Y entonces el tema de qué sí funciona y eso mantenerlo. Fundamental. Como decías tú, Laura, a ver, no me voy a equivocar con lo mismo que me equivoqué hace algunos años. Entonces creo que son procesos bien interesantes porque en el fondo queremos estar mejor. En el fondo queremos crecer, en el fondo queremos evolucionar y pues duele. Entonces nunca vamos a estar en un lugar indoloro. Yo creo que el día que estemos ahí deberíamos preocuparnos. Ya te moriste, ¿no? Pues no estás mejorando. Pero además, parte de vivir es sentir. Exacto. Entonces, el día que ya no sientes nada, pues ya. Claro. Y esta parte, y de aquí lo quiero ligar con el tema que vamos a hablar hoy, que es el tema de innovación, es el constantemente estarte saliendo de tu zona de confort. Que a fin de cuentas esa es la innovación. Creo que hay pocas palabras más clichés, sobreutilizadas, puestas en pedestales que no quieren decir nada, como innovarse, como innovar. Sí. ¿Nos puedes decir qué entiendes tú por innovación? Claro. Innovación lo definimos nosotros muy sencillo, es una idea implementada que genera valor. Porque hay miles de definiciones, es inventar el futuro, es pensar en qué sigue, es muy sencillo.
Tú tienes una idea, en el plano que sea, en el trabajo, personalmente, en una relación, y esa idea tienes que hacer que exista. Y si te da valor de vuelta, entonces es innovación. Si no son solamente ideas, podemos sentarnos ahorita en esta mesa y tener un chorro de ocurrencias. Pero que eso cambie nuestras vidas positivamente, generando algún tipo de valor económico, social, desarrollo, etcétera. Entonces ahí es donde está realmente el reto. ¿Y qué es? Un arte. Tengo 4 ideas de qué puede ser la innovación. Okay. ¿Es un arte? Uh-huh. ¿Es una ciencia? Uh-huh. ¿Es la suerte? Ajá. ¿O es un proceso técnico? Es un proceso técnico. El problema que hay, y para mí es un problema bueno, es que la gente cree que son las 3 anteriores. Entonces, como cree que son las 3 anteriores, dicen, ¿por dónde voy? ¿No? ¿Qué hago? Y ahí es donde levantan el teléfono y me hablan. Y tengo trabajo, ¿no? Entonces, es un proceso. Bueno, levantamos el teléfono y te decimos, oye, ¿cuál es el proceso? O sea, queremos innovar en algún lugar de nuestra vida, en algún área de nuestra vida, de nuestro negocio. Te va a pasar su teléfono. Exacto, ve con su, llámale a Redbox, haz una cita. Tengo una junta mañana con él casualmente, pero ¿cuál es el proceso? Una persona que se encuentra en lo personal, como lo platicamos ahorita a las 3, en un momento de su empresa, en un momento profesional de crisis que quiere hacer otra cosa, en un momento de su vida personal en donde se le vino el techo encima. ¿Cuál es el proceso que sigues para innovar? A ver, es relativamente sencillo. Son 4 pasos y son secuenciales. Lo primero que tienes que hacer es definir bien en dónde quieres innovar. Pensando a nivel personal, la gente dice, quiero cambiar mi vida. Y entonces empiezan a salir ideas de todo. Sociales, ejercicio, comida. No, tienes que escoger una cancha. O sea, el objetivo tiene que ser muy, muy, muy específico. ¿Ok? Ya que tienes eso, entonces se pone divertido. Viene un paso que llamamos, que es realmente el arranque, que llamamos inspiración. ¿Qué es inspiración? Es buscar referencias de cómo otros ya resolvieron ese reto. Aquí tengo a Laura, que fue mi alumna justamente de este tema hace algunos años. Y que me llevé tu método, o sea, vaya, yo lo apliqué en mi chamba y me parece extraordinario, extraordinario. ¿La calificaste? Por ejemplo, claro. 10. Pasé. Okay. Por supuesto. Pasé. Claro. Querías saber qué calificación te sacó. Llegó a los 40 y cuantos. Aquí sigue. Aquí sigo. Entonces, regresando a la parte del proceso, inspiraciones, les pongo un trabajo concreto un ejemplo concreto de trabajo y después platicamos de algo personal. Si alguien quiere reinventar un banco, ¿no? La experiencia de ir a un banco, pues no puedes ir a ver bancos porque todos son lo mismo. Entonces, si lo que quieres es que la gente se sienta bienvenida, vas a hoteles, ¿no? Vas a restaurantes, vas a tiendas de mucho diseño. Entonces, de ahí tomas diferentes elementos y el cerebro es una cosa espectacular. Entonces, todo eso, haz cuenta que lo impregnaste de nuevos elementos y el cerebro lo empieza a conectar de manera automática. No hay magia, no hay nada. El cerebro está diseñado para eso. ¿El cerebro de todos? De todos, absolutamente de todos. O sea, hay gente más claro. innovadora. Digo, ya entraremos después de que hablemos del proceso. Lo apunto. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro va a explotar entonces de posibilidades. El siguiente paso es, de estas, ¿cuál es la buena? Y voy a hacer entonces qué sucede. Ahí es donde pasas de las ideas a la innovación, a lo concreto, de lo intangible a lo tangible. Y ese es como el paso de la muerte, porque mucha gente se queda solamente en las ideas. Y este tema de si hay gente innovadora o no, todos son innovadores y todos son creativos. O sea, este método que Rodolfo tiene, te das cuenta que no es una cuestión de soy creativo o no soy creativo, ¿no? Esta idea que, ¿no? Hemos tenido por ahí otro invitado de qué es ser creativo y estas cosas de que luego decimos que los mexicanos si somos creativos o no y lo que uno quiera pensar o que tengamos como percepción de la creatividad. Pero la innovación, justo lo que decías con respecto a un par de ideas o más, ¿no? En una nueva acción que te dé retorno. ¿En qué momento de la vida o de la vida profesional o personal o como dices, quisiera uno innovar porque, bueno, pues es tan atractivo y tan divertido además el proceso que dices, bueno, pues pues esto cada 6 meses, todo el tiempo, ¿no? Ahí tocas idealmente. Pero antes de eso me gustaría, Rodolfo, que nos contaras
¿Cómo tú llegaste a justo a poner Redbox? Porque finalmente es algo innovador en México también, ¿no? O sea, Sí. ¿y tú qué eres? Ujú. Y cómo, o sea, cómo tuviste esta idea, ¿no? Claro. ¿Se puede hablar de marcas y así? Sí. Bueno, trabajaba yo hace 20 y tantos años en Sabritas. Y en ese entonces nos reúnen a un equipo de gente para crear el proceso de innovación para la organización. Era un proceso muy ambicioso. Estamos hablando del 2000, hace 22 años. Entonces el término era aquí inexistente. Entonces yo tengo la suerte que a mí me toca ser el que salía a buscar las consultoras, las agencias, las empresas, las universidades en ese entonces que lo manejaban. Busqué por toda Latinoamérica, no había nada, y me encontré varias prácticas muy interesantes en Estados Unidos y en Inglaterra en ese momento. Entonces pensé, aquí hay una oportunidad, este tema en México eventualmente va a ser grande y no hay nadie que lo esté manejando. Entonces, pues di un salto al Tal vacío, cual. me animé y pues aquí estamos. Ahora, hablando de este tema de innovación, etcétera, yo lo que hice fue, tomé muchas ideas y las armé. Eso es lo que toda la gente tiene que saber en cuanto a la innovación. No es que se te ocurra una, sino que entre más veas, más fácil vas a poder armar una con mucho más valor. Y este tema de la creatividad también hay que clarificarlo, hay que desmitificarlo, porque la creatividad es un acto, no es un sustantivo, no es un adjetivo, perdón. Sé que suena como canción de Arjona, ¿no? Pero a lo que voy es, a veces decimos es que es creativo porque tiene ideas muy interesantes o muy efervescentes, ¿no? O sea, la creatividad es un momento donde nos sentamos, un grupo, y pensamos qué más. Esa es la creatividad. Ya después vemos si son buenas, si jalan, si no jalan, pero la creatividad es nata en todos. ¿De qué depende? De que tengas estas referencias, esta inspiración, si no llegas al lugar de siempre. Ahora, también hay gente como naturalmente creativa e innovadora todo el tiempo. O sea, que todo el tiempo se está reinventando, que todo el tiempo dice ahora que sigue, que todo. Habemos otros que esperamos más hasta que la vida te patea el trasero y te dice, dude, es hora de empezar, ¿no? Uh-huh. O sea, tal vez la clave de eso, de estar continuamente, es no esperarte a que algo te pase, a que tu negocio esté caduco, a que tu relación de pareja se hayan acumulado demasiadas cosas, a que con tus hijos no hayas hecho el vínculo cuando era para que cuando tienes que cambiar tu relación porque ya son adultos, ya no te puedas conectar. O sea, yo creo que la importancia de la innovación es no pensar que es una cosa que haces cuando ya no sabes qué hacer. Claro. Sino que es una cosa que tiene que estar ongoing todo el tiempo en todas las áreas. Mira, es tener un plan. Ahora, innovamos básicamente por dos cosas, por pánico o por propósito. Entonces, pánico es, ya voy tarde. Eso, exacto, ¿no? Ya voy tarde, ya me metí en un problemón, lo tengo que arreglar. O la otra es tener un plan. Entonces, todos los años o en un ciclo de cada 3 años, o de año y medio me voy a reinventar. Entonces, tengo mi plan. Y me revisito entonces, después de 18 meses, qué tengo que innovar en lo que estoy haciendo en mis relaciones personalmente, en el trabajo. ¿Sí? Y aquí voy a llegar al punto que tocaste al principio. Ajá. Para reinventarte, tienes que hacer un análisis, personal, empresarial, un post-mortem casi, de dónde estabas. Entonces, innovarte también es un proceso doloroso. Sí, claro. O sea, innovar también es un proceso doloroso, porque tienes que hacer todo el análisis de todo lo que estabas haciendo en tu vida, en tu empresa, en tu familia, contigo, que no está funcionando y que está dejando las cosas sin ganancias, sin utilidades, sin ventas, sin amor, sin sexo, sin vínculos, sin lo que tú quieras. Dinos algo que no se No, Sí, la pregunta es... Sé innovadora, güey. perdón, pero aquí es el tema de donde dices que innovas por pánico y por propósito. Sí. Pero también en el momento que tienes un propósito, también te entra el pánico. O sea, no es O sea, el empezar a innovar también genera Sí, siempre pánico. da susto, tienes razón. O sea, sí. Aventarte al siguiente nivel. No, es neta, sí. O sea, no es innovo porque veo el futuro muy prometedor y quiero hacer otras cosas. Innovo porque desde donde estoy parada el día de hoy me doy cuenta que esto no funciona, y entonces... Ese es el pánico. Sí. El propósito es, veo un futuro espectacular al que le puedo dar forma. Pero todo el proceso está lleno, obviamente, de mucha indefinición, porque esa es la innovación. Entonces, lo que haces repetitivamente ya te sabes la fórmula. No hay ninguna
ninguna variable desconocida. Cuando te metes a innovar, todas las variables, y entre más innovación sea, más desconocidas son las variables. O sea, dirías que la innovación tiene mucho que ver también con la capacidad de, o sea, con la improvisación, y no quiero decir, o sea, obviamente tienes un plan, pero a que haya espacio para que entren cosas nuevas no planeadas sin aviso. A ver, cuéntame más. Exacto. O sea, Cantinflé, perdón. Sí. No, o sea, tienes que tener un plan y tienes que saber qué es lo que quieres, pero también si ese plan es cuadrado y no te da espacio a acomodarlo, a fluir, a lo que sea, porque puede ser en tu chamba, en tus relaciones, en lo que sea, tiene que haber espacio para improvisar y para decir, ok, esto no está en los planes, pero está, claro, o sea, claro. Alimenta por supuesto. la innovación. En innovación de negocios, o sea, cuando estamos hablando nosotros en proyectos, hay una etapa de experimentación y de validación muy grande, porque una cosa es la idea como te la imaginas y otra cosa es cómo vive en la realidad. Entonces, haces simulaciones bajo diferentes escenarios para ver cómo reacciona. Pero eso y es en pueden negocio, entrar cosas eso que pasa no en lo estaban... personal. Por eso, sí, justamente. Entonces, cuando estás ahí es donde todo esto que no te imaginaste pasa. Y muchas veces una idea cabe en un lugar completamente diferente. Entonces, sí pasa y hay que tener esa flexibilidad. Gracias, esa era la palabra que buscaba y no me llegó. Flexibilidad. Todo para decir, la flexibilidad tiene que ver flexibles. con la innovación. No estamos obsesionados con la innovación. O sea, en esta cosa que ya todo nos aburre muy rápido, porque ya vivimos en esos tiempos en que nuestra, además, capacidad de atención es muy corta, en que las marcas viven en uno, las empresas tienen que estar innovando constantemente porque realmente están, o sea, hay una aburrición por parte de quienes los consumen. Es una obsesión, no es una obsesión de las empresas o una obsesión de la sociedad. No sé, a nivel sociológico, que pasan clientes por por Redbox de todo tipo, me imagino. Sí. O sea, más allá de lo que nos explicas de este proceso que tienen ahí, de cómo innovar, ¿tú cómo lo ves filosóficamente? O sea, hay que innovar porque si no te quedas atrás. Y entonces el sentido de competencia también es durísimo y la presión es muy fuerte. Entonces vivimos como en unos ciclos muy cortos de vida de, no, tienes que innovar. Pero no tiene ahí algo negativo eso. O sea, si hay un debate... Sí. Ongoing de esto, ¿no? Pero podemos empezarlo ahorita. Mira, a final de cuentas, hay que verlo siempre como un tema de valor. Entonces, mis clientes lo hacen porque si no generan un valor nuevo, va a haber un competidor que lo va a hacer en su lugar. O ya lo hizo, entonces le tienen que dar la vuelta. Personalmente nos sucede lo mismo. Ahí es donde nos reemplaza un amigo, donde nos reemplaza la pareja, donde nos reemplazan los hijos, porque no estamos dando valor. Entonces, yo creo que no hay que enmarcarlo también a veces como en un concepto tan complicado a la innovación. O sea, la innovación es cómo genero valor nuevo en cualquier cancha. Y eso es, creo que es la naturaleza humana de evolucionar. Y si no, es un proceso de purga natural. ¿Y qué pasa? Cuando algo sí funciona, puedes irte con la finta de que como funciona, no hay nada más que hacer. Pero incluso cuando funciona hay que seguir haciendo cosas. Yo les diría una a la vez, ¿no? Porque también algo que lo hace overwhelming es que personalmente y en la pareja y en el trabajo y tengo que estar innovando. No, hay que escoger nuestras batallas. Claro, pero por ejemplo, en el tema de tu pequeña empresa, está jalando perfecto y funciona. Entonces, ¿qué? ¿Sigues haciendo eso sin cesar? No. Dedicas un porcentaje de tu tiempo a lo nuevo. Entonces operas el 80-90% de tu negocio como está y empiezas a buscar qué más. Porque lo de hoy te va a dar de comer hoy, pero mañana van a cambiar las cosas. Entonces yo creo que la mezcla más sana es 80-90% de nuestro tiempo como están las cosas y buscar un porcentaje de lo nuevo. Dijiste ahorita con Valeria sobre una característica que necesitas para innovar, que es la flexibilidad. Sí. ¿Okay? ¿Qué otras características, o sea, necesitas para poder innovar y para poder estar en este proceso de traer valor nuevo a X o Y cancha, necesitas ser flexible? Sí. ¿Qué más? El más importante es la persistencia. Porque ideas las podemos tener todos.
pero hacer que pasen, ahí es donde la persistencia es el más importante. Ese es el rasgo que hemos visto comúnmente más de 10,000 personas de quien lo hace y no lo hace. La persistencia es lo más importante, porque es bien fácil aburrirse con una idea. Tener la idea es la parte divertida. Ahora es que pase. Y ahí es donde ya te pones a trabajar y la gente dice, mejor me regreso a las ideas porque está más divertido. Sí, o sea, Claro, el compromiso con tu idea, ¿no? Claro. Yo tenía un jefe que decía, o sea, una de las características de los líderes es haz que las cosas sucedan. Ujú. Si no, Exacto. en efecto, puedes tener la mejor idea de negocio o de lo que sea, Ujú. y si no, si no logras que se ejecute, no sirve de nada. Ujú. La historia de los grandes innovadores, que se reconocen en el tiempo, Jobs hace algunos años, Musk, etcétera, los que sean, cuando los han analizado neurológicamente, no es que sean necesariamente más inteligentes, pero son súper persistentes. Esa es la principal característica. Y la otra es que es gente que quiere hacer un cambio. En las organizaciones es fácil ver quién es esa gente que no nada más va por el cheque, que quiere hacer algo interesante, y esa es la gente que te ayuda a innovar. Compromiso, o sea, ¿cómo lo defines en una palabra? Pues como compromiso y hambre en el buen sentido. De más. ¿Ambición? Y, Sí. A mí me encanta la palabra Sí, ambición, ¿eh? O claro. sea, me encanta. La ambición, ¿y crees que tiene que ver también la necesidad de aportar a tu entorno? claro. O sea, qué importante Eso justamente va en ese plan. O sea, en porque hacer los si cambios, solo me quiero hacer millonario, esa aportación, no. eh, No. El impacto es un factor fundamental. ¿cómo hago que esto mejore, lo que sea, ¿no? Porque eso te da una O sea, para visión afuera. mucho más ambiciosa de lo que puedes hacer. Entonces, si es transaccional de ganar unos centavos más, te vas a quedar con una idea chiquitita y va a caducar rápido. Pero si quieres hacer un cambio fundamental que mueva cosas positivas, ahí es donde la vara está más alta, es más provocador y se pone más padre. Porque además te causa una satisfacción mucho más cañona que ganar un chingo de lana. O sea, Pues no no está sé, mal. hay gente. No, pero saber, o sea, que funcione y ganes lana, ¿quién no quiere ganar lana? 100%. Pero saber que lograste un impacto positivo en algo, en resolver un problema, en mejorar una comunidad, en lo que sea, es muchísimo más enriquecedor. Y Sí. eso es mucho más motivador para seguir haciendo bien las cosas, ¿no? Claro. En la Yo- vida de un amigo, en la vida de alguien Exacto. más. Ujú. Sí. Y hoy el mundo de los negocios está combinando las dos dimensiones. Claro. Claro. Entonces está poniendo más padre que antes. Es más interesante. ¿Qué historia nos puedes contar, Rodolfo, de alguna historia en estos 10 años que dices que lleva Redbox? 21. 21, perdón. 21. Tú fuiste hace 10. Tú fuiste mi Ah, alumna hace 10. Yo fui hace 10. O sea, el claro. mundo no empezó contigo. Perdón que te No, diga. creí. Hoy Lau creí. está a medias. No estoy tan guerrera. ¿Qué historia nos puedes contar? ¿Alguna o personal o de alguna empresa que la tengas en tu memoria como algo increíble, ¿no? O sea, digo, cada quien se lleva su aprendizaje, pero algo que nos puedas compartir. ¿Pero qué tipo de mensaje quieres que le dé? No, Para o O sea, sea, reflexivo, no, una buena divertido, Cuando historia. tengas- divertido, Una buena o sea, historia. como para que Ajá. la gente entienda, Ajá. o sea, cómo es esto, o sea, porque ¿Cómo corre si ese no nos proceso? quedamos en la conversación de la innovación es esto. Ah, Un ya. O sea, ejemplo. como para Aterrizar. tranquilizar. Cuando- Claro, mira, hay muros. Perdón. Cuando tengas 124 años y quieras platicar, porque vas a vivir hasta los 125, Exacto. 124 y medio, y quieras platicar qué hacía Redbox, Ajá. ¿qué vas a platicar? A ver, tenemos unos muy divertidos, pero ahorita me estoy acordando de uno que estuvo particularmente interesante. Hace algunos años, la gente de Palacio, ¿no? Específicamente Viajes Palacio, dicen vamos a reinventar Viajes Palacio, porque antes eran pues un escritorio que estaba en el área de crédito y les iba muy bien. Pero llega la era de comercio electrónico y entonces se caen las ventas. Dicen, ¿y ahora pues, qué hacemos? ¿Está muerto este tipo de comercio o qué pasa, no? Entonces, lo que hicimos con ellos fue un proceso donde viajamos, fuimos a Londres. Londres es Inglaterra es una de las prácticas de turismo más avanzadas en el mundo. Y en 3 ciudades visitamos agencias. Agencias brick and mortar, ¿no? O sea, las tradicionales, las que tienen más de 120 años organizando viajes. Viviendo los espacios, la mecánica, etcétera. Y regresando, pues lo que entendimos es que, y esta es una parte bien importante de la innovación, o sea, entender realmente dónde das valor. Si tú compras un viaje transaccional, ¿no? Me voy de fin de semana a Puerto Vallarta o me voy de compras a Miami, pues lo compras en línea. Pero si te quieres ir a un safari o si quieres hacer un crucero por el Báltico, necesitas que un especialista te asesore. Porque hay muchas variables que no conoces.
Entonces lo que le dijimos es, salte de lo que la competencia está haciendo y métete entonces a estas propuestas de alto valor. Y a partir de ahí, obviamente, se rediseña el espacio físico, la mecánica, la ambientación, muchas otras variables, y entonces ahí es donde encuentras su nicho y crece. Entonces, ese ejemplo me gusta porque parecía que estaba muerta la industria. Claro. Decían, los viajes físicos están muertos, y no. Sí, las agencias, ¿no? O sea, que eso es Viajes Palacio, es una agencia, pero había que darle la vuelta completamente porque ya todo es reserva en internet. ¿A mí ya qué? no hacer viajes, hacer experiencias, se llaman ahora. Exactamente. Entonces, Yo lo único que no he podido migrar a comercio en línea son mis viajes. Tengo un agente de viajes al que le hablo por teléfono y... O sea, nada más, era como un paréntesis. No, vaya, pero uno podría pensar que una experiencia como la mía es única, pero me imagino que hay muchísima más gente que sí encuentra el nicho y sí encuentra el valor en todo este tipo de propuestas nuevas. sí, por supuesto. Y así pues hemos tenido unos muy divertidos. Hace algunos años rediseñamos todos los Domino's. Los pasamos de una barra donde te vendían la pizza a hacer un restaurante muy sencillo porque es para nivel socioeconómico medio-bajo. Y entonces ellos compraban la pizza, se la llevaban en transporte público de regreso a la casa, llegaban, ya estaba fría, ya se había ido toda la gente. Pues mejor lo hicimos un lugar de celebración. Entonces ahora va toda la familia ahí, mucho más social. La decoración es como en sus casas, ¿no? Porque en la casa promedio familiar pues tienes la bendición del Papa y tienes las medallas del karate y tienes fotos, así son ahora los Domino's, y entonces eso hace que la gente esté cómoda. Claro. Entonces así son. Entonces todos los negocios tienen la capacidad de innovar. Todos. Todas las personas tienen la capacidad de innovar. Todos, lo tenemos nato. Siempre y cuando quieras. No, y elijas persistir y por las canicas. O sea, el chiste es nunca doblar las manos y decir, pues ya. Persistir, exactamente. Ser un pinche necio. Te voy a decir cuál Necia, creo que necia. es neci. Te voy a decir cuál creo que es el problema, y lo dijiste tú varias veces y lo apunté. La diferencia entre la teoría y la práctica. Porque en teoría está bien chingón ser uno innovador y... Iba a decir algo muy feo. Y chaquetearte con todas tus ideas, que son lo máximo, perdón. Que son ¿Cuál lo era máximo. lo feo? O sea, hacerlo bien. Perdón. Lo de ideas. Y con todas tus ideas, cómo eres lo máximo y eres súper creativo. Enfréntate a la realidad y a lo que el mundo real opina y opera sobre tus ideas. Ahí está la parte cabrona. Retador. Sí. Las veo muy serias. No. Empezamos con la pregunta Es que incorrecta. esa pregunta nos demolió. No, estuvo muy bien. No, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Estoy pensando... Viniste a innovar a la burra. No, sí. Me quedé con el aquí de cómo también tengo que innovar la relación con mis hijos. O sea, sé que aquí no nos venimos a psicoanalizar, pero sí. Déjenme... No, como este tema de que siento que ya tengo bien aprendido el tema de la relación con mis hijos porque tengo mucha experiencia y soy muy cool y podemos hablar de todo en mi casa. Y nunca me he hecho la pregunta si necesito aportar un valor diferente a la relación que tengo con mis hijos. Nunca. Pero no lo has hecho consciente, pero claro que lo has hecho, porque cada nueva etapa de ser mamá implica, o sea, además es así. Ya entendí cómo es lo de los bebés, ya duermen toda la noche, ya no sé qué, ¡pum! No, ahora va a caminar. Pero ahorita, ¡pum! Ahora a lo mejor lo tengo que hacer de una manera muchísimo más consciente. Sí. Decir, cómo en este momento en la vida de mis hijos, que ya no están en mi casa, que ya no van a regresar, les puedo aportar valor, porque ahorita el valor que les aporto, sin simplificar, es que esté lavada su ropa, que haya comida en mi casa. Y dinero que en sus carteras. No, sí. ya ni siquiera los mantengo. Y apapachos en mi casa. Ya no va a haber. Entonces, ¿cómo tengo que empezar a redefinir el valor que puedo yo aportar en la vida de cada uno? Y aparte que es tripartito, porque necesito aportar un valor diferente a la vida de cada uno de ellos de acuerdo a su carácter. Claro. Entonces, estoy apuntando, aunque tú no lo creas, lo que necesito hacer para... Flexibilidad, Sí. persistencia y compromiso. En la vida o sea, ¿cómo les puedo aportar valor en la vida de cada uno de ellos? Que hoy por hoy, que también creo que tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿qué tema te duele? A lo mejor en donde tienes que empezar a innovar es en aquello que te duele como empresa, que te duele como persona, que te duele como mamá. Y creo que le pegaste a lo interesante, porque más que platicarlo como un tema
muy de negocio y muy clavado, como normalmente se maneja la palabra, vamos a llevarlo al plano que tú dices en este momento. Entonces es este tema de dar valor. ¿Cómo le doy más valor a la gente? Empezando que es importante para mí. Y la otra que no es menos importante es ¿quién me da valor a mí? Porque también nos quedamos en relaciones que no nos dan valor. De repente amistades que tienes que cuidar y son un desgaste, o familia, o diferentes personas de nuestras vidas que no nos están dando valor y que también se vale, si queremos vivir este camino largo, pues también hacer ese corte. Y en cuanto, yo siempre digo que el hijo que más te está costando trabajo es el que más te necesita en ese momento. Y eso, o sea, dándole la vuelta a esto y a qué te duele, es lo mismo, ¿no? O sea, lo que en ese momento te está complicando más o te está doliendo más, ahí es donde tienes que decir, ok, comper, me voy a remangar y ahí me voy a meter. Sí. En tu empresa. Lo que te duele más en tu empresa es donde tienes que empezar a cambiar. Sí. O te conflictúa, o te da hueva, o lo que, o sea, digamos, lo que en ese momento se te atora más es por donde hay que empezar. O sea, hacer siempre primero lo más difícil es la manera de que todo lo demás fluya mejor, ¿no? Y la pregunta no, y la respuesta no llega natural. No. Entonces ya sé en dónde, ya decidí que voy a buscar más valor, innovar en la relación con mis hijos. Perfecto. ¿Y ahora? Entonces ahí es donde leo, pregunto, veo cómo lo hacen otros. O sea, darnos ese espacio para inspirarnos. Y entonces las ideas empiezan automáticamente a volar. Porque eso es algo que sí quiero que todo el mundo recuerde. O sea, las ideas no salen de la nada, tenemos que buscar referencias y darnos el tiempo. Porque eso, si no todo el tiempo estamos pensando solamente en el problema y no estamos llegando a la solución. Y si tienes una idea, apúntala. Ah, totalmente. Que no sé, porque luego ya se le olvida. Porque luego se le olvida a uno todo. Totalmente. No, pero, o sea, volviendo a eso, sí en este proceso que tienes, pues es eso, es una estructura, es algo estructurado que llegas a cosas muy concretas. Uh-huh. Nunca puedes llegar al mismo lugar de donde empezaste en este proceso. Sí. ¿Cierto? De acuerdo. ¿No? O sea, siempre vas a llegar a un lugar distinto. Y anota tu idea completita. Nosotros, cuando tú hablas de innovación, si tú buscas en Google, por ejemplo, agencias en México, yo creo que hay más de 100. Y todas tienen en su página post-its. Los post-its son los enemigos de estos ejercicios. Porque son muy chiquitos. Entonces, cuando tú anotas una idea, pones 3 o 4 palabras. Y cuando lo lees 2 o 3 días después, y si tienes mala letra, ya no te acuerdas de nada. Entonces, hay que escribir la idea completita para que no se te escape. Ahora, otra cosa sobre el concepto de innovación, no necesariamente quiere decir un cambio radical. No. A veces es mínimo. O sea, como para no tener esta idea de, voy a innovar en mi look. Y vas y te súper transformas. Te cortas fleco. Ajá, ¿no? Gran punto. No 98% de las innovaciones en el mundo son incrementalidades. Eso. La gran Claro. mayoría. Ya los cambios radicales ya es otro boleto. Es el 2%. Entonces, creo que lo más sano es estar haciendo estos cambios sistemáticamente. Pero que no sean radicales, ¿no? Porque si no, no te da el tiempo, no te da la vida. Y creo que la otra clave, digo, o sea, tú dirás que eres el experto, pero en flexibilidad, persistencia y compromiso también está la parte de responsabilidad. O sea, innovar lo que sea, en donde sea, en cualquier área de tu vida, depende de ti. O sea, si estamos siempre esperando que alguien más resuelva, innove, encuentre la solución, arregle, te deshagas de quien te tienes que deshacer o de lo que... Nunca va a pasar. O sea, creo que el enemigo de la innovación es el miedo, ¿no? Y las excusas del... Es que no voy a poder, es que no sé cómo le voy a hacer, es que aquí estoy bien, es que ¿para qué le muevo? Claro. ¿No? Uh-huh. O sea, responsabilizarte de ti y de cómo... Ajá, tu O empresa, cómo tu vida, ves ese tu dicho familia, que nunca lo he entendido, más vale malo por conocido que ¿qué? Qué bueno por Qué bueno conocer. por conocer. ¿Qué es eso? O sea, como que... Sí. No. Sí. Siempre hay mejor por conocer o por hacer. Malo por conocido, ¿quién quiere? Sí. Y también algo que baja el temor alrededor de esto es tener un plan. Uh-huh. Entonces, así como la gente hace sus propósitos en enero o en cualquier momento del año, pues ¿cuál es tu plan en lo que quieres innovar y generar valor? Y escoge 3. Uh-huh. Por lo que veo, el mejor amigo, uno de los mejores amigos de la innovación es el lápiz y el papel. Sí. O sea, Sí, más que el celular o el iPad o lo que sea. bueno, hablando de dichos, Ujú. innovarse o morirse. O sea, creo que eso es a lo que llegamos a conclusión. Pues no, o aburrirse, o perderte de cosas Bueno, pero interesantes. se muere, ¿cómo es el poema? Creo que es de Neruda, de muere lentamente quien se vuelve ya. esclavo de... Ok. ¿De quién? No me lo sé.
No sé, ahorita te digo, muere lentamente quien se hace esclavo del hábito, de las cosas... De no De innovar. la zona de confort, Exacto. digamos. Pero bueno, en otro tema que no está a discusión y que no es muy innovador, aunque puedes, y que no traes tarjetas, pero sí se te avisó. Rodolfo, ¿para ti quién tiene ondita? Ah, no, sí me lo mandaste. Claro. ¿Esa la contestamos todos o también, o nada más la contesto Nada yo? más tú. Fíjate que tú, Adina. Vas. A Daiva, siempre le hemos dicho a Daiva. Reina de la ondita. Se puso del No, color pero de les voy a su pelo. platicar porque nos conocimos hace poco, que habrá Sí. sido noviembre del año pasado. Exactamente. ¿No? Entonces estábamos en un panel De innovación. de emprendedurismo. Del- Estábamos en un panel de emprendedurismo, hay una aceleradora en la comunidad judía bien interesante y entonces me invitaron a un panel y lo estaba facilitando justamente Adin. Y el tema era emprendedurismo. Y a partir de ahí conectamos y estamos ahorita haciendo un proyecto muy interesante para la FIL, estamos teniendo varias conversaciones, pero a mí lo que me sorprendió mucho es apasionamiento que tiene sobre el tema de emprendimiento, el emprendimiento por lo que significa, pero sobre todo por la parte emocional. Sí, me encanta. Que eso nunca se habla. Entonces siempre invierte aquí, haz tu modelo de negocio, levanta dinero, pero esta parte de la lucha, del desgaste, etcétera, que a ti te gusta tanto, entonces creo que abre una brecha bien interesante. Entonces cuando la veo así, apasionada y clavada con el tema y en nuestras discusiones y todo, digo, mira, Muy amable. qué mujer tan interesante. Estamos de acuerdo. Súper. Gracias por venir. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te seguimos? A Redbox. Redbox. Redbox Innovation. Ya tenemos las Redbox. redes, están aquí abajo. Aquí Sí, abajo no me del sé las podcast. redes, perdón, soy malísimo con Ya redes. me las mandó. Pero se las mando. Ya Ok. las tenemos. Ajá, Muchísimas gracias. encantado. Gracias, Rodolfo.